este crimen del aborto. En La Plata ha sido invitado por el grupo Farus y por las periodistas Romina Puncio y Teresita Murat. Hoy nos va a hablar del lenguaje, ideología y poder, cómo librar la guerra semántica. Bienvenidos. Bueno, destaco... Buenas tardes a todos. Destaco que en esta denuncia y en la recolección de información tuve una enorme ayuda de la Red Federal de Familias, Misiones, que está encabezada por la señorita Julieta Lardiez, como también de otras personas que colaboraron muchísimo en la defensa de la vida, como Mónica del Río, el abogado Francisco Llambías y los abogados por la vida, que fueron mencionados por Sergio en la introducción. Así que no es algo que hice solo, sino que es algo que hicimos todos, ¿no? Sí, adelante. En lo que, se trata de una tarea conjunta, donde varios investigamos, otros visibilizamos, otros denuncian. Hay un amparo también presentado por Más Vida, de manera tal que, es todo un conjunto de personas que están trabajando en esto. Pero no es algo que se hizo solo. Bueno, el título de la conferencia es La guerra semántica y cómo librar esta batalla. Y lo primero que tenemos que explicar es qué es la semántica, porque la palabra guerra la conocemos todos. La semántica es una parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras. El significado es una entidad psíquica que está en la mente de la persona que lo comprende, que comprende las cosas, ¿no? El significado es aquello a lo cual nos llevan las palabras. Ese aquello puede ser un aquello material, una cosa material, o puede ser un aquello lógico o psicológico, como un concepto al que nos lleva determinada palabra. Ustedes saben que el lenguaje es expresión del pensamiento, y el pensamiento es expresión o debe ser expresión de la realidad. Y como dice Santo Tomás, el fin del pensamiento y para lo que está hecho el pensamiento y la inteligencia humana es para que se refleje en la mente humana el orden universal del cosmos. Es decir, la mente humana llega a su fin y llega a su verdadera naturaleza, a todas sus potencias, cuando en la inteligencia se refleja la racionalidad del universo. Como esa racionalidad no es otra cosa que la racionalidad de Dios, que es infinito, esa tarea de intentar reconstruir racionalmente el universo nunca acaba, porque nuestra mente es finita y por lo tanto no puede contener ese océano de sabiduría que es Dios. Se trata de la famosa anécdota de San Agustín en la playa, todos la recordarán, ¿no?, con el tema de la Trinidad. Entonces, tenemos que una noción importantísima para comprender la guerra semántica es la distinción entre la palabra, la idea y la cosa. ¿Qué significa esto? Que una cosa es las palabras, como los términos o los vocablos, pueden ser palabras escritas o palabras orales, ¿no? En el caso de la palabra oral será el sonido que llega a nuestra mente, a nuestro tímpano. Una cosa es el término, la palabra, otra cosa es la idea como una entidad psíquica que es dependiente de nuestra mente. Otra cosa es el ente real, extramental y objetivo. Entonces tenemos palabras, ideas, cosas. Este es el marco para comprender la guerra semántica. Porque si nosotros no tenemos una noción mínima, no podemos entender de qué estamos hablando. Las palabras tienen un significado, que como dijimos es aquello a lo cual tiende la palabra, y tienen luego también una connotación, que es cómo suena la palabra en nuestra mente. Por ejemplo, si yo les digo caballo, hay una connotación bastante neutral. Ustedes piensan en el animal. Pero si yo les digo corcel, esa palabra tiene una connotación un poco más épica. Ustedes pueden pensar en un cuento, en una aventura, pueden pensar en algo que tenga algún significado o se deslice algún tipo de idea heroica.
Si yo les digo que algunas cosas están dispersas, ustedes pueden pensar que están sin una conexión. Pero si yo les digo el cuarto está desordenado, esa palabra tiene una connotación un poco más negativa que simplemente disperso. Si yo hablo de una persona y digo que es una mujer, tiene una connotación más neutral. Pero si yo digo que es una princesa, tiene una connotación positiva. Y si yo digo, perdón el vocabulario, es una mina, tiene una connotación más despectiva. Las palabras tienen una connotación positiva, negativa, a veces neutral. Y este aspecto es clave para entender la guerra semántica. Porque la guerra semántica es un aspecto decisivo de la actual guerra cultural, en la cual, como contexto, vamos a mencionar que hay como dos grandes bloques, ¿no? Por un lado, el mundo occidental cristiano, con todas sus diferencias internas. Y por otro lado, la revolución mundial anticristiana. Son como dos grandes bloques que hace siglos vienen luchando. La guerra semántica atraviesa esta guerra que es la guerra entre el mundo occidental cristiano y la revolución mundial anticristiana, que tiene varias caras. Hoy, la revolución mundial anticristiana te pone en la nariz la ideología de género, la educación sexual, el aborto, pero no es exclusiva de ellos. Es decir, hace 50 años, 60 años no habían estas tres cosas, o por lo menos no estaban tan impulsadas como hoy, y la revolución mundial anticristiana seguía existiendo, con otros nombres: liberalismo, marxismo, revolución cultural. Es decir, hoy tenemos como esas cabezas de dragón, pero antes, que son la ideología de género, educación sexual, aborto, pero antes de eso hay otras cosas que están impulsándola, ¿sí? La revolución mundial anticristiana se sirve de la ideología de género, se sirve del aborto, pero no se agota en eso. Y esto es clave para entender, porque algunas personas atacan los efectos y está bien, pero no descubren que detrás de esos efectos hay causas más profundas. Entonces decíamos que hay dos bloques: mundo occidental y cristiano, revolución mundial anticristiana. Podemos decir que son las dos ciudades. No tengo que decir acá que hay una guerra cultural, ideológica, y que la guerra semántica es un aspecto dentro de esta guerra, no es el único, pero es un aspecto transversal, porque atraviesa, y vamos a ver, la religión, la política, la economía, lo social, la historia, incluso lo psicológico. Atraviesa todo. En cuanto a la connotación de las palabras y a los significados implícitos que se deslizan, vamos a poner varios ejemplos para que entendamos de qué estamos hablando. En cuanto al campo de la vida, de la sociedad y la familia, tenemos cómo la sustitución de la palabra sexo por género desliza un campo de ideas particular. Sustitución de aborto por interrupción del embarazo, o peor aún, interrupción legal del embarazo. Reemplazo de la palabra aborto por salud reproductiva. Ya no se quiere decir prostitución, sino trabajadora sexual asalariada. Se quiere evitar usar la palabra concubinato, vivir en pareja. No se quiere usar el término promiscuidad, ahora quieren decir o imponer poliamor. La palabra pedofilia, que tiene una connotación muy negativa, quiere ser sustituida por amor sin edad, o como dice NAMBLA, que es la entidad norteamericana de los pedófilos, amor entre hombres y chicos. En vez de hablar de la aberración de la homosexualidad, que por lo menos objetivamente hablando es un desorden, sin entrar en lo subjetivo, pero es un desorden, lo llaman matrimonio igualitario. Y para no hablar de promover la degeneración, dicen educación sexual integral. En el campo de la familia, autoridad es otra palabra que se quiere sacar para reemplazarla por imposiciones dictatoriales. Fíjense cómo sacan la palabra autoridad y cuando los padres ejercen su autoridad, de imposición dictatorial. Fíjense cómo te saca, por eso es una guerra semántica.
Las palabras son balas, decía el tirano José Stalin, ¿no? Y lo estamos viendo. En la economía, primero vimos vida, sociedad, familia. Vamos a la economía. En vez de inflación, dicen reacomodamiento de precios. En vez de una sana intervención del Estado en la economía, los liberales dicen totalitarismo. En la política, en el tema de Malvinas, en vez de decir defensa de la soberanía nacional, sostienen que las actitudes malvineras son xenofobia. En el campo político-social, hace poco tuve ocasión de corregir una tesis de una persona que tenía que presentar una tesis respecto sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y donde él había puesto represión del delito, una profesora le impuso decir desarticular las bandas del delito. Es decir, no querían poner la palabra represión, porque sonaba como muy fuerte. Entonces, no reprimamos el delito, quieren desarticular a las personas que están cometiendo delitos. Cuando distintas personas denuncian al sionismo, inmediatamente se intenta presentar eso como actitudes antisemitas o racistas, desviando la cuestión política y económica al campo de lo racial. Los juristas tomistas hablan de derechos de la persona humana, pero hay ideólogos que intentan imponer, y ya han logrado mucho con eso, el vocablo derechos humanos. En el campo de la mujer, sustitución de las palabras injusticia contra la mujer, que puede pasar y que pasa, por violencia de género. Otros términos que abren un horizonte de comprensión que ya veremos que está infectado o intoxicado ideológicamente. En la historia, y acá ustedes que son platenses, o muchos deben ser platenses, me van a entender muy bien. Sustitución de las palabras terrorismo guerrillero por lucha armada. Fíjense qué connotaciones tienen esas palabras en sus oídos. Combatientes populares en vez de asesinos terroristas. Exceso en la legítima defensa por parte del Estado. Terrorismo de Estado. O, si ustedes quieren, ataque indiscriminado a los combatientes por motivos sociales. No es lo mismo decir apologista del terrorismo que un militante popular. O decir que una persona es maquiavélica, oportunista, a decir qué hombre hábil, qué astuto. Suena distinto. En lo psicológico, no es lo mismo decir que cometemos pecados a decir al fin se liberó de los prejuicios y empezó a fumar marihuana o empezó a tener comportamientos sexuales desordenados. No es lo mismo decir ese hombre se viste como un invertido a decir que está abandonando los estereotipos sociales. En la religión, la sustitución de las palabras iglesia militante por iglesia peregrina. La iglesia, como ustedes saben, acá está el padre y no me va a poder, lo podría explicar mucho mejor que yo. La iglesia triunfante en el cielo, la iglesia militante en la tierra y la iglesia purgante en el purgatorio. Pero justamente para sacar la palabra militante, iglesia peregrina. No es que no somos peregrinos, pero también somos militantes. Y fíjense que la traducción de la famosa frase de Job, milicia es la vida del hombre sobre la tierra, en los últimos años se está viendo que ahora se la traduce distinto. Una de las excepciones de la palabra milicia es servicio, pero no es la primera excepción. Y ahora se está traduciendo, en vez de milicia es la vida del hombre sobre la tierra, servicio es la vida del hombre sobre la tierra. De nuevo, sacan la palabra que puede tener connotaciones militares. Ya veremos por qué. Apologética, otra palabra que estaba en los manuales, en la doctrina, reemplazada por una palabra más tranquilizadora, teología fundamental. ¿No? ¿Por qué? Porque la apologética era como ir a combatir, a polemizar,
a discutir, a buscar demostrar una verdad a través de un argumento. Pero los teólogos, como en la orden dominica, que tienen esta palabra, teología fundamental, los teólogos que no quieren hipótesis de conflicto, no quieren apologética, porque suena como que vas a pelear con alguien. Entonces, estamos más tranquilos si decimos teología fundamental. Enseña lo mismo, pero con otra palabra. Y a veces tampoco enseña lo mismo. Un intelectual platense que se autodenomina pagano, que se llama Juan Pablo Vitali, dice esta frase que para mí es la síntesis de esta charla. Si los demás hablan nuestro lenguaje, estamos avanzando. Si nosotros hablamos el lenguaje de los demás, estamos retrocediendo. Este tema de la guerra semántica tiene antecedentes. Los antecedentes que yo encontré, en primer lugar, y en La Plata no lo puedo dejar de mencionar, son el aporte de Carlos Alberto Di Sandro, ¿sí? Él escribió un libro que se llama La guerra semántica, donde analiza transformaciones lingüísticas a partir de los años 60 con ocasión del Concilio Vaticano II. Otro autor que es un punto de referencia es Fray Petit de Murat y su trabajo La palabra violada, está en internet. Gustavo Corvi, que él trajo o él acuñó el concepto de logomaquia, ¿no? Maquia viene de la palabra, me pueden ayudar los que saben más latín, la palabra que viene, significa guerra en latín, ¿no? O sea, la guerra del logos. Otros tres autores que yo también pude espigar para poder, digamos, armar este tema: Jorge Ferro, Antonio Caponetto y sobre todo el libro de Félix Arraiz Albani, El liberalismo y pecado. Está repleto de consideraciones semánticas ese libro y para mí fue fundamental. Y por último el libro del padre Sáenz sobre el cardenal Pi, donde él reproduce conceptos de cardenal Pi que también tienen que ver en este tema. Es decir, alertarnos de cómo en las palabras, no solamente en las acciones, que también, o en las conductas morales, sino en las palabras puede haber una intoxicación y hay que estar muy atento para saber cómo rebatirla. Y por último, otro autor que no lo tomo en los términos de la economía, sino en la parte ideológica, que es Plinio Correa de Oliveira, de la Tradición, Familia y Propiedad, que tiene un artículo muy interesante de cómo la palabra diálogo se fue metiendo y cómo a través de la palabra diálogo se fueron erosionando las fuerzas vitales del catolicismo para aceptar el comunismo. Entonces decía él que un anticomunista férreo era transformado en un anticomunista un poco más moderado, gracias a esa introducción de la palabra diálogo. Dialoguemos. Y como un anticomunista moderado era transformado en un tipo neutral, y como un tipo neutral era transformado en un tipo procomunista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es evidente que el peso mismo de la palabra diálogo, vos no vas a dialogar con un tipo que te quiere matar, pero si vos imponés el diálogo como una especie de norma absoluta, entonces ese tipo con el que dialogás no puede ser tan malo, porque al fin y al cabo te estás sentando a hablar con él. La palabra diálogo fue utilizada para erosionar las fuerzas de resistencia y de combate. Por eso, es una palabra buena, diálogo, viene de logos, pero cuidado cuando escuchamos la palabra diálogo, porque a veces se usa para minar nuestra resistencia, nuestras fuerzas espirituales, nuestras fuerzas psicológicas. Lo más importante de esta sustitución de términos, que es una parte de la guerra semántica, no es toda, es el campo y el horizonte conceptual que abren con estas palabras, que se abre. Porque estas palabras introducen en nuestra mente conceptos sin que nos demos cuenta, dice Jorge Ferro. Por ejemplo, si decimos vivir en pareja en vez de concubinato, deslizamos una especie de guiño cómplice. Si a la degeneración le llamamos educación sexual, por el peso mismo de la palabra educación, de alguna manera la volvemos buena. Si consideramos dictadura al ejercicio de la autoridad cuando hace algo que no nos gusta, estamos de alguna manera cometiendo un error en ciencia política, que es condenando toda la dictadura. Cuando la dictadura no es más que la suma del poder público en situaciones de extrema necesidad.
Si ese poder público, o sea, suma el poder, se utiliza para bien o para mal, es otro tema. Pero en sí mismo, la fuerza es neutra. La puedo usar para bien o la puedo usar para mal. Pero si yo condeno toda la autoridad bajo el término dictadura, estoy serruchando, simplificando, sesgando el campo de la investigación y cerrándome a la verdad de las cosas. Si llamamos, por ejemplo, totalitarismo a cualquier intervención del Estado indiscriminada, estamos haciéndole el juego al liberalismo económico. Entonces estamos abandonando al débil, al despotismo más fuerte. Hay que distinguir, pero quien condena toda intervención del Estado con el término totalitarismo no distingue, introduce un campo de conceptos sin que se dé cuenta. A veces son víctimas, a veces no. Habíamos adelantado esto. Si usamos la palabra antisemita o racista respecto de aquel que critica las actitudes o las acciones del sionismo, confundimos un asunto político, económico o geográfico con una cuestión meramente racial. Deformamos el asunto, simplificamos el tema. Si a los guerrilleros terroristas que formaron parte de ERP y Montoneros, yo los llamo combatientes populares, de alguna manera estoy encubriendo sus crímenes. De alguna manera estoy pisoteando la memoria de las víctimas que ellos mataron. Si yo omito la palabra iglesia militante, peregrina, milicia es la vida del hombre sobre la tierra, si yo omito esas palabras, lo que estoy haciendo es desmarcializando la semántica de la fe. Estoy omitiendo una palabra que iba a recordarnos que tenemos hipótesis de conflicto y que ahora, como la omito, ya no me la recuerda. Es lo mismo que la omisión de la oración de San Miguel Arcángel, que tiene sonoras connotaciones bélicas. Estoy omitiendo eso. No estoy negando que haya guerra, pero estoy omitiendo un signo, un símbolo que me llevaría a pensar en esa guerra. Esto no es casual. O sea, estoy debilitando, o por lo menos erosionando, aquellos elementos simbólicos, semánticos que me pueden llegar a pensar en una guerra. ¿Y quién se beneficia de esto? El enemigo. ¿Por qué creen que hay tantos católicos que no luchan contra el aborto, contra la educación sexual, contra la ideología de género o contra nada? Porque han perdido las hipótesis de conflicto. Porque no tienen hipótesis de conflicto. Porque en su mente no hay un marco de referencia de che, un día me voy a pelear por algo. No, yo no me voy a pelear por nada. Soy pacifista. Jesús fue el primer pacifista. Pero esto no es casual. Porque esa persona es víctima de una catequesis de la cual le han sacado la marcialidad, toda connotación castrense, militante, y de alguna manera lo han castrado psicológicamente y le impiden imaginarse una situación en la que tenga que discutir, no digamos ya pelearse en la calle, menos usar la fuerza, pero hasta le han quitado la posibilidad de pensar en la polémica. Hay gente que no es capaz de discutir o de defender la fe, no les digo en las trompadas, que estaría genial, en las redes sociales, detrás de una computadora, abrigadito en la casa y con un café con leche acá, no es capaz de hacerlo porque le han quitado la fuerza vital. Es una guerra semántica, es una guerra también psicológica. Le sacan las espadas y lo dejan sin elementos, sin hipótesis de conflicto. Pero esto que se hizo en la fe, que se está haciendo en muchos lugares, no en todos, acá por ejemplo no, ustedes no, y mucha gente más en todo el país, también pasó por ejemplo en las Fuerzas Armadas. Durante la gestión de Nilda Garré, la palabra combate estaba prohibida en los manuales de formación de las Fuerzas Armadas.
No querían la palabra combate. Entonces, si yo le omito esas palabras, lo que hago es erosionar esas fuerzas, debilitar, desmovilizar, le quito a la persona esa hipótesis de conflicto. Entonces, cuando viene el conflicto, esa persona no sabe qué hacer. Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando ahora es eso. Tenemos gente que no sabe qué hacer con la actual guerra cultural porque no le han explicado y no tiene referentes en su mente psicológicos, históricos, de lo que debe hacer. Están desorientados. Algunos tienen miedo y saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, pero otros no tienen ni siquiera idea de lo que tienen que hacer porque no tienen un referente en su mente del combate, de ningún combate, ni físico, ni en la calle, ni en las redes sociales, ni en la cultura. No tienen referentes. Nosotros, nuestro deber, ¿cuál es? Eso ya me estoy adelantando un poquito, es instalar esos referentes, sea desde la historia o sea desde las acciones concretas, como las que ustedes vienen haciendo. La guerra semántica apunta al lenguaje, que es hijo y fruto del intelecto. Hablamos como pensamos y pensamos como hablamos. Hay como una mutua influencia. Y el intelecto, en palabras de Santo Tomás, es aquello que Dios más ama en el hombre. Entonces, buscando el dominio del lenguaje, controlan el intelecto. Y controlando el intelecto, controlan a la persona, a nosotros. Nos controlan. Por eso es que nada puede ponerse por delante de la guerra semántica. Y todo debe subordinarse a la guerra semántica. Porque es el ataque más profundo a nuestra psique. Es lo más interior que tenemos. No podemos decir, no, bueno, hoy no combato la guerra semántica porque voy a buscar un fin distinto, aunque sea bueno, no. Los fines intermedios deben subordinarse al fin principal. Algunas palabras de cómo, sugerencias o ideas de cómo se puede combatir. En primer lugar, estudiar las definiciones de las palabras. Hay una frase de Charles Maurras que dice que el mayor enemigo de la revolución es o sería un profesor capaz de explicar los significados de las palabras. Otra forma de combatir la guerra semántica es fortaleciendo la capacidad de atención. Esto que parece algo elemental, no lo es tanto. La capacidad de atención es una condición de posibilidad para la guerra semántica. Tenemos que entrenar esa capacidad. Esa capacidad se entrena, entre otras cosas, leyendo mucho. Y es mejor si leemos papel y no virtual. ¿Por qué? Porque la única manera de estar siempre atentos a lo que pasa es incrementando nuestra capacidad de atención. Hoy las redes sociales, la presencia absoluta del celular en todas las cosas, hace que vayamos perdiendo la capacidad de atención. Fíjense, una chica hace, por ejemplo, una fiesta de 15, todos los amigos están con el celular filmándola, en vez de guardar el celular y mirando con sus propios ojos, en vez de guardar en la retina esa imagen de su amiga, están pendientes del celular. Y aunque vos les digas, no, deja guardar el celular, hay alguien que está filmando, ya lo pagamos, dejarlo ahí, ella sigue así. O sea, en vez de capturar las cosas con su ojo, reemplaza el ojo por un instrumento. Y no está en el momento. Hay gente, y esto no es menor, que se junta entre amigos a cenar, foto a la comida, foto acá, foto acá. No es menor, está perdiendo la capacidad de disfrutar el momento, de saborear ese bocado. Guardar el celular y saborear el bocado. Después contarnos cómo fue, como se hizo siempre. Eso también va minando la capacidad de atender. Y al minar la capacidad de atender, se minan la capacidad de resistir y de luchar en la guerra semántica. Por eso lo digo. Reducir la acción o la presencia de lo virtual, hacer una sola cosa a la vez, promover la buena lectura, regalar y promover los buenos libros. Y los padres también, de alguna manera, pueden premiar lo que sus hijos hacen con libros. Es una manera de fomentar la lectura. Si los padres leen, los hijos
no es que van a leer necesariamente, pero están inclinados a leer. En general, los hijos lectores vienen de padres lectores. Los que sean padres tienen que dar el ejemplo. Entonces, no es menor que, de alguna manera, la presencia del celular va deteriorando nuestra capacidad de atender. Y si deterioramos esa capacidad, no estamos en condiciones de luchar la guerra semántica. No es que me estoy metiendo en sus casas, estoy diciendo algo desde lo antropológico que es así. Otro elemento para librar la guerra semántica es animarse a usar las palabras que el enemigo no quiere que usemos. Patria, maternidad, sexo en vez de género, ideología de género en vez de perspectiva. Ellos están asustados con la palabra ideología de género, no les gusta. Entonces dicen, no, queremos hacer algo con perspectiva de género. Hay que instalar la palabra ideología de género. En varios debates, ellos niegan que haya una ideología de género y dicen, no, tenemos una perspectiva. ¿Por qué? Porque la palabra ideología hace que levanten la guardia, la gente levanta la guardia cuando decís ideología de género. Si decís perspectiva de género, hay mucha gente que, no se da cuenta. Digamos ideología de género. Otras palabras que a ellos no les gusta. Autoridad. No les gusta la palabra autoridad. El docente no ejerce la autoridad para ellos. El docente contiene. Los que sean docentes habrán visto que en los cursos el docente es un contenedor. Ya no ejerce la autoridad. Contiene. O sea, como si el alumno fuese una bomba que está a punto de explotar y lo atrapa, como que, ¿no? Contiene. Los que fueron a algunos cursos es así. Porque ya el docente no organiza, no imparte órdenes, sino que lo que hace es como acomodar en ese amplio margen que le da ¿no? Y que se impone de otra manera. No estoy diciendo que no está bien que el docente no acomode y que el recurso a la autoridad, de alguna manera más enérgico, no deba ser el último recurso. Está bien. Lo que uno pueda decir de una buena manera es mejor decirlo así primero antes de llegar al último recurso. Pero es un recurso, es el último, pero está. Para ellos no está en ningún lado. Otra palabra que no les gusta, represión. Hay represión lícita y represión ilícita. No, para ellos toda represión es mala. La palabra orden natural, naturaleza, no, a ellos les gusta una palabra que tenemos que exterminar del lenguaje docente. Construcción. La construcción del conocimiento. Tenemos que exterminar la palabra construcción, porque la palabra construcción nos pone en un campo semántico constructivista, ideológico, relativista. El docente no construye conocimiento, el docente incorpora conocimiento. La persona incorpora conocimiento. Para ellos todo es construcción. Entonces, construcción de la identidad, construcción de la ciudadanía, construcción del conocimiento. Y esa palabra es abominable. Por lo menos fuera del campo de la arquitectura. Es abominable. Entonces, la persona humana descubre, no construye la verdad, descubre la verdad, una verdad que es anterior, superior y posterior a él. Y es independiente de él. Porque las cosas están ahí y yo podría no haber nacido y seguiría estando ahí. Descubre, y hay un proceso en el cual el docente mueve al alumno a descubrir la verdad, pero es el alumno el que descubre la verdad, movido por la palabra del docente, pero con sus propias fuerzas. Y ese arte, de llevar al otro la verdad, es la enseñanza. Es verdad que la enseñanza se puede ver desde el punto de vista del docente como enseñanza, desde el punto de vista del alumno como aprendizaje. Por supuesto que sí. Pero no hay construcción del conocimiento. Destruyamos esa palabra. No usen la palabra de construcción. Esa palabra es un término de estas ideologías, de esta formación esa palabra es nefasta. El hombre descubre la realidad, no la construye. Y tampoco construye su identidad, la descubre. La palabra descubrimiento nos pone en una órbita semántica y conceptual
realista. La palabra construcción nos pone en una órbita conceptual relativista. Otras palabras que no le gusta es orden, matrimonio, hijos, infancia, pureza, castidad. Hay que animarse a usar esas palabras. La guerra semántica también tiene en cuenta nuestros sentimientos de miedo y juega con el miedo. Todos recuerdan, es el comienzo del libro de Huxley, Un mundo feliz. Los científicos dejaban que los chicos se acerquen a las flores y después dejaban que se acerquen a libros con imágenes. Estos científicos de este mundo feliz esperaban a que los niños estuviesen encantados con las flores y divertidos con las imágenes de los libros. Y en el momento en el que los chicos estaban en su mejor deleitándose, hacían sonar un ruido, una palanca, un ruido ensordecedor. Los chicos se asustaban, retrocedían. Luego los chicos se volvían a acercar y en el momento que estaban más disfrutando de eso, palanca y ruido. Repetían el proceso varias veces y creaban en los niños la sensación artificial de que cada vez que te acerques a las flores o a libros con imágenes de naturaleza ibas a sufrir. Destruían así el amor a la naturaleza, o por lo menos lo impedían seriamente, y también la idea de aprender cosas de los libros. Lo mismo hacen con nosotros. Cada vez que vos decís naturaleza, orden natural, matrimonio, familia, niño por nacer, viene ese ejército invisible de periodistas, artistas, formadores de opinión o autoridades y te critican, te pegan, te fustigan con la palabra, te escupen con los términos. Entonces, vos te das cuenta de que, mirá lo que le pasó a ese que dijo todo eso, me parece que yo no lo voy a hacer. Actitud número 1. Actitud número 2. Tiene razón ese. Bien, me voy a aliar con otras personas para ser fuerte y para poder resistir ese despotismo del pensamiento. Actitud número 2, que es más honorable, que eso es lo que tenemos que hacer. Porque solo no podemos. Entonces, fíjense cómo la guerra semántica es inseparable de una corrección política semántica. Porque si no hubiese un ejército de personas que hiciera esto sistemáticamente, la gente pensaría espontáneamente lo que las cosas son. Que un hombre es un hombre, que una mujer es una mujer, que Florencia de la Vega no es una mujer sino un varón. ¿Por qué piensa lo contrario? Porque están habituados a que cuando dicen eso, son criticados, son destrozados, eso es lo que en ese momento en que ellos hay que intervenir y hay que ayudar a esa gente que está sufriendo, que es criticada, para que sepa que estamos ahí. Porque ayudándolo a él nos ayudamos también a nosotros. Eso es una forma de luchar esta guerra semántica. Ayudar, colaborar, cooperar con la gente que está sufriendo en el momento que está sufriendo. Por decir esas palabras. Creo que fue en La Plata, ustedes sabrán el caso con más detalle, que un docente dijo que la homosexualidad era una enfermedad. Y le cayó lo mismo, ayudarlo en ese momento. En Bélgica hay un docente de un colegio católico que dijo que el aborto era un asesinato. Usó la palabra asesinato y homicidio. 3.000 personas se manifestaron en el colegio a apoyarlo, porque lo querían despedir. Es decir, ese apoyo le da fuerzas a ese docente y las da fuerzas a nosotros. Apoyémonos públicamente. Eso es importante. Así también se libra la guerra semántica. Apoyando a las personas que en determinado momento, por las circunstancias, están sufriendo ese hostigamiento ideológico. Decíamos que, por ejemplo, usar esas palabras que a ellos les molesta. Otra, no ceder ante la presión y no usar los términos de ellos. Hace poco salió una declaración de la conferencia episcopal sobre la educación sexual, donde decía chicos y chicas, niños y niñas. Ellos estaban usando el lenguaje de género.
No nosotros, no los verdes, no la Conferencia Episcopal Argentina. No podemos usar el lenguaje del enemigo, porque eso es ponernos de rodillas poner de rodillas nuestra inteligencia, que lo más elevado que tiene, aquello que Dios más ama en hombre, como dice Santo Tomás, es someter nuestra inteligencia a ese imperialismo del lenguaje, y eso es deshonesto, es deshonroso. No hablemos como ellos. Por eso, otro elemento de la guerra semántica es hablar bien, escribir bien. Para eso es insustituible el estudio de las lenguas clásicas, latín y griego, la sintaxis. Tenemos que promover que los profesores de literatura nos capaciten en sintaxis. Hablar bien y expresarnos correctamente es fundamental en la guerra semántica, en lo escrito y en lo verbal. Tenemos que darle su lugar a esos profesores de literatura, tanto en castellano como en las lenguas clásicas, como latín y griego, porque nos ordena la cabeza. La sintaxis grecolatina nos ordena la cabeza, nos ayuda a pensar rigurosamente. Jerarquizar el conocimiento. Lo podemos jerarquizar de varias maneras, económicamente, socialmente, pero tenemos que jerarquizar el conocimiento. No puede ser que una persona, porque tenga dinero, la gente vaya todos a ellos, y otra persona, porque no tenga dinero, pero tiene mejores ideas y tiene mejor formación, tenga menos compañía. Jerarquicemos el conocimiento, lo jerarquizamos con lo económico y lo jerarquizamos con nuestro apoyo. Tenemos que jerarquizar el conocimiento. Aquel que tiene mejor conocimiento tiene que mandar. Aquel que tiene dinero pero no tiene idea de lo que tiene que hacer, aunque tenga dinero, no tiene que mandar. No secundemos una iniciativa de alguien solo porque tiene dinero. Jerarquicemos el conocimiento. Esto también es fundamental, la guerra semántica. Para ir terminando. La guerra semántica o los correctores políticos semánticos se nutren del miedo, ellos olfatean el miedo. Tenemos que empezar a vencer el miedo. Y el miedo se empieza a vencer enfrentándolo. Muchas claudicaciones semánticas no son porque fueron convencidos esas personas, sino que son por el miedo. Como tienen miedo a ser criticados, entonces dicen, no, yo si me opongo a la educación sexual, todo el mundo me critica, entonces voy a hacer lo siguiente. Y encima te lo dicen como si fuesen hábiles estrategas. Dicen, no, mirá, yo voy a decir sí a la educación sexual, pero le voy a dar otro contenido. Entonces el tipo se cree que es Napoleón, es el Napoleón de la guerra semántica. Y no es así, no es el Napoleón de la guerra semántica. Hay que perder el miedo. Y perdemos el miedo enfrentando a la persona que nos intenta arrinconar con esa presión, que en el fondo no es legítima. Nos intenta arrinconar con una presión porque no puede vencernos por las buenas, y entonces nos presiona por las malas, tratando de desprestigiarnos, de mirá, vas a quedar mal con ellos, mirá, vas a perder el trabajo. Eso es deshonesto, pero fíjense que el mismo método deshonesto del enemigo habla de la falta de razones de fondo. Porque si yo a ustedes les tengo que poner una pistola en la cabeza para que digan lo que yo quiero, es porque eso no debe ser muy, muy cierto. Es porque no tengo otra manera de impedirlo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Entonces fíjense, en la misma fuerza de ellos está su debilidad. Privilegiar calidad antes que cantidad. Hablar bien y escribir bien es más importante que escribir mucho o hablar mucho. Y por último, todo se subordina a la guerra semántica, porque todo se subordina a la palabra, y la palabra humana se subordina finalmente a la palabra divina. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer algunas preguntas, está dispuesto, tiene tiempo para contestar. Yo acá, ¿cómo podemos empezar a crear conciencia en la gente de esto de
está viendo encima y que la mayoría no sabe nada de todo esto que quería hacer. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente empiece a darse cuenta para poder sumar gente a las movilizaciones, etcétera, etcétera? Yo tengo una idea que es esta: capacitar a las personas, ir a la entrada de los colegios, atajar a los padres cuando entran, cuando salen, decirle un volante preparado y con gente que conozca el tema. ¿Qué tal? ¿Usted sabe acerca de la educación sexual? Le hace un volante. ¿Está interesado? ¿Tiene tiempo? ¿Quiere que le cuente? Ah, sí, contame. A ver, y empezás a contar. Ah, no sabía nada. Bien, ¿quiere recibir más información? Déjeme un mail, un celular, algo. Yo haría eso, o sea, ahí a la mañana, cuando los padres dejan a los chicos en el colegio, y luego iría a la tarde, cuando los chicos salen del colegio de secundaria, y lo mismo, pero con otro volante. Es decir, habría que diseñar dos volantes. Un volante que va para los padres, escrito para un padre, lo ideal sería que lo escriba un padre, y otro volante escrito para un chico. Los chicos salen a la tarde, algunos al mediodía, otros a la tarde. Iría y los buscaría. Te vas a encontrar con muchas cosas, pero la cuestión es capacitarse. No importa que al principio no te salga excelente, pero es un camino, es el camino. Como todo, no hicimos todo bien desde el principio. Pero yo haría eso, generar, atajar a la gente, a los padres a la mañana y a los chicos a la tarde. Pero para eso hay que conocer bien los contenidos oficiales de educación sexual, que hay un montón y de varios años, y tener bien presentes los mejores ejemplos. No todo lo que se dice acá es definitiva y sustancialmente malo, porque los tipos también son inteligentes, pero van metiendo lo bueno con lo malo. Y sí, en un párrafo te dicen el chico debe ser acompañado psicológicamente, y uno diría, bien, las emociones deben estar presentes en el chico, y uno que diría, bien, hay que informar al chico, y ahí uno dice, informar, bueno, si es información verdadera, sí. Y después dice, informar acerca de los métodos anticonceptivos, y ahí ya uno dice, ¿no? Como que sale como el King Kong, se abre acá y dice, no, esto ya está mal. Pero lo van haciendo bien, no te dicen, no te muestran las cosas. Es algo bien redactado, está bien pensado. ¿Para qué? Para generar la menor resistencia posible. Si alguien lo lee bien esto, está en condiciones de ir. Yo iría, digamos, mañana y tarde. Se me ocurre que es una idea concreta y puntual para vos. Y después organizar a la gente. Y mientras más conocimiento tenga esa persona, en mejores condiciones estará de fundamentar lo que dice. El tema de los referentes, cuando usted habló de que habitualmente no se nos dan ejemplos de referentes, ¿a qué digamos, qué referentes nos podría dar, por ejemplo, para esto, ¿no? Cuando tenemos que hablar con alguien, decirle, bueno, tenemos a esto. No, voy a retomar lo que quise decir. Referentes hay. Lo que pasa es que digamos, nosotros los recibimos, y acá hay muchas personas que los conocen. Incluso yo los conozco, y gracias a muchos de ustedes. Lo que quiero decir es que una parte de la formación que se da en el campo de la catequesis en todo el país, y una parte de la formación que se da en el campo de las Fuerzas Armadas, carece de referentes. Referentes históricos con horizontes de hipótesis de conflicto. Por ejemplo, no te dicen, de San Agustín, ¿qué te dicen? Ama y haz lo que quieras, está muy bien, pero te dicen, San Agustín dedicó su vida a estudiar las herejías y a polemizar con los herejes, y tiene 25 libros, uno que contra este hereje, contra tal cosa. San Ireneo de León, te dicen, no, amaba mucho la iglesia, no, pero no te dicen, dedicó su vida a estudiar, a refutar las herejías. Santo Tomás de Aquino, ni hablemos. Es decir, a veces los referentes están ocultados, y a veces están, pero está puesto en ellos lo accidental en primer plano y no lo decisivo. Entonces vos de lo decisivo nunca te enterás.
Te enterás de una frase de San Agustín que es materialmente correcta, pero que fuera de todo un contexto no se entiende lo que quiere decir. Entonces, referentes, hay referentes. Hay santos, hay héroes, hay intelectuales, hay guerreros de la palabra, guerreros de la espada, guerreros de la pluma. Por ejemplo, ayúdenme ustedes, en la época de la primera junta había un fraile que sacó, si no me equivoco, casi 10 periódicos él solo. Ahí está, el fraile Castañeda. Y era una persona que escribía, sacaba periódicos. Tenía un nombre que era el suyo, otro nombre, un seudónimo de laico, otro nombre, un seudónimo de una mujer, pero todo lo hacía él. Es decir, era como un diario él solo. O sea, ese hombre es un referente. O sea, tiene que haber una persona que esté pensando y diga, este volante tiene que tener esto. Después tiene que haber otra persona que esté capacitada y diga, con este volante yo voy a ir a los colegios a... O sea, hay que pensar todo eso. Esos referentes están, ¿vale? Los santos, los héroes. Y también hay referentes más cercanos a nosotros. En el campo de la defensa, por ejemplo, de la patria, los héroes de Malvinas. Tanto los que cayeron como los que volvieron. Entonces, y más cercanos a nosotros, un montón de intelectuales que son guerreros de la palabra. Son guerreros de la palabra, nacionales e internacionales. Son guerreros de la palabra y están ahí. Y nosotros, vos y yo, que más o menos tenemos la misma edad, quizás yo soy mayor, pero aprendemos de ellos. Están, hay que manifestarlos a la luz. ¿Sí? Por eso han ocultado la historia. Claro. La historia, tienen pánico, la han vaciado. Ahí está, vaciada. Esa palabra yo estaba buscándola. Acá el caballero me da la palabra. Cuando vos no podés, a veces ocultás al referente. Cuando no lo podés ocultar, lo vaciás. Entonces ahí San Agustín vaciado. No se puede decir San Agustín no existió o no hablar de él, pero está vaciado. No es la sustancia, no es lo vital, no es lo esencial. San Martín. San Martín. Ahí está, están vaciados. No podés ocultarlo. Pero no te dicen San Martín, por ejemplo, que castigaba la blasfemia, ¿no?, con un hierro candente en la lengua, que consagró sus victorias a la Virgen, que entregó su sable a Rosas, con lo cual hay un guiño como diciendo, yo estoy con Rosas, por lo tanto estoy contra los enemigos de Rosas, por lo tanto estoy contra la masonería y el liberalismo. No te lo dicen. Entonces San Martín te cuentan una versión distorsionada, vaciada. Entonces están los referentes. Caballero. Me llamó la atención lo que hablabas del tema de la informática y el libro. Hoy el libro es una realidad que está desapareciendo. El otro día fui al colegio de abogados y ya no hay libros en los estantes. Están informatizando todo. No sé cómo se afronta ese tema. Y a mi nene le regalas un libro y lo tira por la cabeza. No alcanzan. O sea, ellos están viviendo la realidad informática. Sí, es difícil. Hay un término que alguien acuñó por ahí, no me acuerdo quién, decía, existen los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Gracias a Dios yo soy un inmigrante digital. ¿Por qué? Porque yo tengo 32 años y recién empecé a descubrir lo digital a los 14, 15. Pero tuve toda una vida de 15 años donde no había digital. Soy un inmigrante, llego con un paracaídas. En cambio, un chico de 10, de 5, de 3, es un nativo digital, porque nació con eso. Hay una cuestión antropológica, o sea, hay el celular, la televisión, es la hipertrofia del ojo en detrimento del oído. Tiene que haber más oído. Mientras más oído haya, más vista, pero del papel haya, mejor. Mientras menos capacidad haya de eso, habrá más debilidad intelectual y seremos más débiles y tenemos menos energías vitales e intelectuales para resistir. Cada uno verá cómo hacerlo en su caso concreto, que yo no lo conozco,
pero el consejo general es, la única manera de librar la guerra semántica es mantener las fuerzas psicológicas y mentales. Esas fuerzas están en un tipo de educación y no en otro. Eso no hay ninguna duda. ¿Cómo cada uno lo hace en cada caso? No sé. El premiar es una buena alternativa. Por ejemplo, yo prefiero 1000 veces que mi hijo esté jugando a la pelota en la plaza a que esté con el celular. Aunque se pelee, aunque se rompa la pierna, lo que sea, pero es más sano. Claro, es más sano eso. Yo a lo que apunto es que hoy tienen un pensamiento dirigido hacia la computadora, de bebé hasta que se desarrolla. Sí, quizás asociarte con los padres que piensen lo mismo que vos y tratar de formar una especie de microclima, micromundo donde vos digas, bueno, porque ¿cuál es el otro problema? Lo que decís vos. Vos a tu hijo le decís, bueno, vos hasta los 15 no vas a tener celular. Pero después sus compañeros tienen a los 8, a los 9 y como que queda desacomodado. Pero si vos formás un microclima con otros chicos, es más fácil. Claro, es más fácil. Siempre el tema del ejemplo, eso lo sabemos mejor que yo, el tema del ejemplo. Que no te pase como ese cura, hay un cura que cuenta una anécdota, que le dicen, padre, venga a bendecir nuestra casa. Entra y ve en la cocina un televisor. Y le dice, no, porque esta vez, a veces cuando comemos, cuando yo cocino, miro un poquito, está bien, bendice. Va a la habitación de uno de los hijos, mira un televisor, sí, porque a veces cuando mi hijo se acuesta, le gusta ver fútbol, está bien, bendice. Va al dormitorio de los padres, ve un televisor. No, porque a veces cuando nos gusta una película de suspenso, yo no dije nada, sigue así. Va al living, ve otro televisor. No, porque a veces cuando nos relajamos, estamos acá, sí, yo no dije nada. Y sí, el padre, hasta el momento, dice, bueno, acá, padre, esta otra habitación, el salón del televisor. Había un gran televisor. Entonces, dije, no, a ver, y el padre y el cura dice, no me tomen por tonto. Entonces, tiene que ser algo que está bien, a veces para ver partidos, cosas. Si la televisión sirve para unir a la familia o lo virtual, genial. Por ejemplo, ahora en Netflix salió el documental donde se desenmascara el caso Roe versus Wade, que es el caso que legalizó el aborto en Estados Unidos. Me parece maravilloso que esté en Netflix, porque desenmascara las mentiras de ellos. Ahí sí, nos juntamos, lo vemos, hacemos un cine debate, genial. Ahora, si se come la realidad real, si lo virtual se come lo real, ahí ya no, eso está en cada uno. Sin ir más lejos, esta novela, 100 días para enamorarse, que la ve todo el mundo, nosotros la vemos y nos da para debatir estas cuestiones, hablar porque hacen apología de la infidelidad, de la homosexualidad, de un montón de cosas que lo toman como la liviandad. Y también, por ejemplo, en el caso de los chicos, hay cosas que los padres podemos promover, que es deportes. Y hay deportes que por su misma realidad son atractivos. Entonces, si vos a tu hijo de 15 años decís, mira, hoy dejemos la computadora, te voy a enseñar a manejar, o lo llevas a manejar, eso, digamos, le va a gustar y es la realidad. O rugby, taekwondo, arte, música, guitarra, piano, esgrima, natación. Entonces lo llevas a la realidad, Y ahí no importa que trague agua, que se pelee, que lo que sea, pero lo llevas a la realidad. O sea, lo sacás de lo virtual. Entonces eso también le da más autoestima, lo hace, incluso desde más chico, es un antídoto contra el bullying, porque muchos de los chicos que sufren bullying son chicos con baja autoestima, y el deporte te da una seguridad. Entonces te cierra por todos lados, el lado natural es económico, te cierra por todos lados. Y después ese chico está en condiciones de, entender cuando hablas de la vida humana, del niño por nacer, de la familia, porque lo vivió. Pero eso es el padre que promueve lo bueno y que... si se puede, ir a caballo. Yo no sé si acá en La Plata hay lugares en las afueras, pero el tema de, aunque sea un poco, aprender a andar a caballo, arco y flecha, son cosas que llevan al chico a la realidad. Mira, a ella le está gustando eso, ya lo vi por ahí, así que te lleva a la realidad y por lo menos te pone una condición
privilegiada para entender la guerra semántica. Sí. Si me pide un auto de control a mi casa, te aviso así, me vas a pagar la cuota. Es culpa mía, sí. Asumo el... Digamos, uno pone los grandes medios de comunicación y automáticamente detecta, según cómo habla el periodista, la mayoría, que están colonizados digamos, hay muchos seguramente hasta de buena fe, ¿no? Porque las universidades son lo que son y son una generación de ese tipo de cuestiones permanentes. Ahora, si uno va un poco más atrás, ¿a dónde están las usinas que generan, que tratan de, digamos, de inculcar todo eso y lo que se ve tan claramente al unísono en todo lo que es Hispanoamérica? Porque uno con un noticiero o internet o lo que fuera de cualquier país y más o menos coincide en todos lados. Uno sospecha del marxismo cultural, pero no se agota ahí tampoco, digamos, ¿no? Cuando uno empieza a tirar cada vez más para atrás, ¿hasta dónde llegas? Bueno, ¿Qué descubriste? ahí yo lo que llegué, está muy bien, muy buena tu pregunta. Detrás de todo ¿qué? Hay un quién. Detrás de un algo hay un alguien. Esto primero hay que tenerlo en claro. Cuando nosotros luchamos contra la ideología de género, cuestión sexual, aborto, está bien. Pero no terminemos solamente en la cosa, en el instrumento. Veamos que detrás del instrumento no hace nada, sino es porque hay alguien que lo está agarrando. Si yo me quedo en la denuncia a lo malo, que está bien, pero no voy a la denuncia al malo, mi crítica es incompleta. Hay mucha gente que no va porque no se da cuenta, paciencia, lo explicaremos. Hay gente que no va porque tiene miedo, y ahí ya no es cuestión de paciencia, es cuestión de otra cosa. Hay que tirar de la cuerda. Ahora, detrás de todo lo vimos ahora muy claro con el tema del aborto. Por ejemplo, en Argentina, la masonería está detrás del aborto, impulsa el aborto. Ahí tenés un quién claro, masonería, condenada por la iglesia, ya lo sabemos todos. Y después tenés una usina con mayúscula y tenés usinas menores. Los intelectuales de la Facultad de Buenos Aires, ideólogos europeos. Por ejemplo, Ernesto Laclau es un tipo que hizo muchísimo daño porque era uno de los ideólogos del kirchnerismo. O sea, es el tipo pensante que escribía y los tipos repetían. Después tenés, bueno, también Judith Butler como una de las feministas. Es decir, tenés gente pensante que con una prosa perversa, una prosa oscura, pero una prosa al fin, definió las grandes líneas trazadoras de la guerra cultural para ellos. Entonces, existen esas personas. Simón de Beauvoir. Exacto, también. Ayúdenme también ustedes. Antonio Gramsci. O sea, hay personas, por ejemplo, hay un libro de Enrique Díaz Araujo que se llama La rebelión de la nada, donde ahí Díaz Araujo agarra a 5 o 6 ideólogos pesados, los descuartiza, pero ahí tenés, en ese libro, por ejemplo, tenés ciertos ideólogos que son un punto indubitable y son como los capitanes del ejército enemigo. Detrás de un qué hay un quién. Ahí tenés esos. Y por supuesto el combate no se agota con el marxismo. El marxismo es como el perro te muestra los dientes y vos te levantás la guardia y vemos una bandera roja y nos empieza a latir el corazón y no nos gusta. Pero después están el liberalismo, ideología de género de guante blanco, un montón de gente que quizás un tipo de saco y corbata, tranquilos así, pero que son igual de destructivos que los marxistas. Entonces tiene que verse esa cuestión. Sí, padre. Los apoyos económicos, ¿no? A nivel mundial. También, sí. Sí. Los financieros, todos. Sí. Hay otro nombre, por ejemplo. Claro, hay financistas. Por eso es que yo deslicé el tema de que hay personas que por su puesto, su empresa, lo que sea, quizás no pueden estar ahí en primera línea. Pero aquel que no pueda estar, o que no quiere estar, pero pueda colaborar, bienvenido. Porque fíjense que del otro lado, las empresas ponen muchísimo dinero. En el debate con el tema del aborto en el Senado, en un momento intentaron acorralar a una abortista, abogada muy inteligente, que se llama Paola Vergalo. Por ahí les suena. Paola Vergalo.
Y le entraron a arrinconar diciéndole: usted recibe plata de tal institución, de Casa Fusa, de Planned Parenthood. Y en un momento hubo algunos abortistas que retrocedieron y dijeron: no recibimos nada. Y esta mujer hizo una táctica más interesante. Dijo: sí, por supuesto, yo recibo dinero, porque hay instituciones que están interesadas en que yo investigue. Y del otro lado, los pro vida quedaron desarticulados. Porque si ustedes están interesados en que yo investigue y me dan dinero, ¿cuál es el problema? O sea, hay que sacarse la idea de que el dinero es malo. No, el dinero es una herramienta que puede usar para bien o para mal. Entonces, no hay que pensar que si hay dinero, algo habrás hecho. No, puede haber dinero para el bien, para los volantes, como le decía al muchacho recién, para la capacitación, para hacer un acto público. Se pide permiso, hay dinero, me parece maravilloso. Pero el dinero al servicio del bien. Porque, fíjense, estos concentran la militancia y el trabajo en el mismo lugar. Porque alguien les paga y ellos hacen su militancia. En la que creen, No estoy diciendo que no creen. En cambio, estamos en nuestro bando, tiene que por un lado trabajar para darse el pan con su doble frente y por otro lado militar. Entonces, ¿qué pasaría si aquellas personas, empresarios, que por distintos motivos no pueden aparecer, pero pueden colaborar? Sería genial, porque haríamos mucho más bien. No es más dinero para que yo me compre una casa y me vaya a Las Vegas, es más dinero para la causa. Y no está mal eso. Hay que perderle el miedo, como: no, mirá, si pido plata. Pero si no estoy pidiendo plata para irme de vacaciones. Es una idea. Otra caso ahí también en muchas notas, un caso por ejemplo, cuando el padre acá de la catedral le pegó una patadita a una chica en la caminata, bueno, me fui directo a las notas a pie de página. La mayoría era a favor del cura, pero gente que ni creyente, ¿no? Entonces se da también el fenómeno de que la nota trata de crear una imagen o proponer algo, y la nota a pie de página la gente no lo compra. Y eso visto, entonces, ¿qué pasa? Que ahora muchas veces los comentarios están cerrados. Cuando ellos ya ven que persiguen, ¿no? Quiere decir que hay un combate también ahí para liberar. Sí. Me parece tonto, pero ese comentario... No, de ninguna manera. Hay un amigo mío que se llama Francisco que me dice lo mismo. Me dice, es un amigo excelente y todo, que yo siempre le digo: vos sos un tecnólatra. Digo, porque él es como nosotros. Pero yo digo, tenés que dejar un poco lo virtual, y de, no, a mí me gusta lo virtual. Bueno, yo estoy en una lucha con él. Pero me dice: mira, yo estuve en varias notas, y hay notas críticas de La Nación donde te dejan opinar. Y vos ves que la gente se va sacando el cuero entre sí. Y hay notas, por ejemplo, ¿se acuerdan lo de el tetazo, lo que sea? Que eran tan absurdas que la gente entraba y los descuartizaba y nadie los defendía, que nota cerrada a comentarios. Es decir, cuando ellos tienen una idea ideológica, una propuesta ideológica, que más o menos pueden defender o ganar, la nota está abierta a comentarios. Porque saben que en el peor de los casos se empatan. Cuando ellos tienen una propuesta ideológica que no pueden defender porque la gente se mata de risa, la cierran a comentarios. Entonces, ahí la tenés. Vos podés decir lo que quieras, pero para adentro. Pero no afectás la nota. Eso me parece que pasó con el tema del poliamor. La gente no compró esta vez esto. Se les mató de risa. Me dijo: es una forma elegante de decir adulterio o consentido. O sea, pero no le creyeron. O sea, era como que ya se pasaron de progresistas. Sí. Era claro, ni siquiera en esta Argentina debilitada y erosionada entró eso. Entonces, esos son como puntos donde acá hicieron un globo de ensayo, probaron algo, no funcionó. Entonces retrocedieron. Espero que no funcione nunca. Pero hay una batalla ahí. O sea, nosotros pensamos que no sirve para nada, que deje un comentario. Déjalo. ¿Alguna vez, Juan Carlos, hacer el comentario en alguna publicación oficial de la gobernadora o del presidente y demás, y que hacerlo a los pocos minutos de publicar el ejército de trolls que te aparece abajo, rebatiendo lo que vos estás diciendo con un argumento ridículo, ¿no? Por ejemplo, usted presidente dijo tal cosa y hizo todo, y abajo te ponen los comentarios: no vuelven más, Cristina no sé qué, como si vos estés hablando de un lugar de acá, ¿no? Claro.
Pero viste que y mirás los perfiles y son 40 amigos, 45 amigos, última publicación hace 7 meses. Es un ejército de troll que se dedica, no sé, por ese sentido, que el distraído que entra a mirar eso vea que la crítica no es aceptada, digamos. El objetivo para mí, o que yo puedo, digamos, no estoy seguro del objetivo porque no estoy dentro de la mente de ellos, pero me parece que no puede quedar nada dicho que no sea atacado. O sea, o lo eliminamos, o si no podemos eliminarlo, bueno, pero por lo menos le vamos a pegar por todos lados. ¿Por qué? Porque en todo lugar donde haya alguien que diga algo que se oponga a lo políticamente correcto, ese tipo debe ser atacado. Acá nos damos cuenta de la artificialidad de esto. Porque es un conjunto de gente ordenada para hacer esto, no es gente que espontáneamente comenta. Es un conjunto de gente ordenada para hacer esto. Y ni siquiera es algo de todo el país. Un comentario general era de que la ola verde era algo más que nada de Buenos Aires y de provincia de Buenos Aires, pero que en el interior del país no había aprendido, gracias a Dios. Entonces, y sí habían un montón de manifestaciones a favor de la vida. En San Juan, miles de personas. Mi hermano siempre me cuenta que cuando fue lo del matrimonio igualitario, mal llamado igualitario, se congregaron en San Juan 200.000 personas. 3,5 millones de personas marchando en contra del aborto y por la vida. Es decir, hay fuerzas resistentes, no es que no hay nada, no es que está todo perdido. Por favor, saquémonos de la cabeza el derrotismo de que todo está perdido. Eso hay que sacárselo de la cabeza. O sea, como hay una frase que dice, si la muerte no nos encuentra vencedores, que por lo menos nos encuentre luchando, ¿no? Pero es así. A veces hay personas mayores que a nosotros nos pinchan a los más jóvenes, nos pinchan. No, está todo perdido, y empiezan a contarnos una letanía de cosas. Y yo entiendo que estés cansado, pero no me lo cuentes a mí. O sea, no me pinches, o sea, estimulame a hacer más. Entiendo que en un momento de debilidad a mí también me puede pasar, a todos. Pero cuando ya es letánico, ¿no? Una estructura letánica, ya no solamente cansa, sino que, a ver, no me digas que es lo malo que está todo, yo ya lo sé. Dame una idea y dame una artillería, una herramienta, algo para hacer algo. Y eso los jóvenes se lo decimos a la gente más grande. No me llenes el alma, o sea, no me digas solamente no vayas al boliche, que es el lugar pecaminoso. Decime dónde puedo ir a bailar decentemente. Porque si no, siempre es dame un lugar. Y por suerte hay gente grande que participa de estos conceptos y que ofrece salidas y propuestas y hagamos esto. Y también hay gente que, bueno, hay que tratar de ayudarlo, porque en el fondo es un hermano que está sufriendo un mal momento de debilidad, que es entendible, que todos lo tenemos. Pero hay que ayudarlo a que ese hermano que está debilitado por ahí, que a veces es muy quejoso, bueno, transformamos la queja en trabajo, transformar la pesadumbre en militancia, ¿sí? Eso es importante, o sea, porque eso es ponernos en situación de combatir. Cuando un boxeador sube al ring, tiene el coach no le dice, mirá, ese tipo tiene unos brazos así, y mirá, el otro día, al último que peleó lo noqueó en el primer round, y hace 2 meses le bajó todos los dientes. Entonces, porque yo me achico. Algunos no se achican, pero lo normal es achicarse, pero vos tenés que entrar al ring diciéndole, mirá, tú fortaleces esto, vos das buenos golpes, rápidos, sos veloz. Y el otro, mira, su punto débil es que es muy lento, tiene mucha fuerza, pero es muy lento. Entonces vos o sea, tenemos que dirigir la mente en términos de potenciar nuestra fuerza y explotar la debilidad del otro. Y para eso hay que tener una mentalidad de ganar. Entro al ring para ganar. Después no sé cómo me va, pero entro al ring para ganar. Ahí lo importante es distinguir quién gana. Pero ¿me entendés? O sea, ahora no estoy tanto en el plano teórico-conceptual, estoy en el plano más vital. Entendeme lo que quiero decir. Porque veo muchas veces
que no entramos al ring para ganar. No lo veo, no siempre, a veces sí, pero a veces no. Me acuerdo de una charla que una vez una persona me dio, me decía, no, porque la masonería y no orden mundial, y empezó 45 minutos describiéndome un monstruo así. Está bien, yo no quiero que me escribas el monstruo, describime los puntos débiles del monstruo para saber dónde golpearlo y cómo hacerlo caer. Por ejemplo, muchas investigaciones periodísticas son un punto de quiebre para gente poderosa. Cuando vos descubrís una fisura en alguien, pero lo exponés y haces caer a alguien que hizo un montón de cosas terribles por algo que quizás no es tan terrible, pero lo haces caer. Dice que cuanto más grande es, más lo hace caer. Claro, pero eso es ponernos en mentalidad de decir, vamos a tratar de producirle al enemigo un daño inteligente. No me describas al enemigo porque yo ya sé que es poderoso, yo ya lo sé. No quiero saber eso, porque no quiero que me lo recuerdes. Quiero que me digas cuál es su punto débil, que es lento, que se equivoca acá, que es colérico, que no, este es demasiado prudente. Bueno, veamos cómo. Pero eso quiero que me digas. ¿Cómo voy a tumbar en el ring al tipo que está ahí? No, te va a romper el alma. No necesito que me digas esto. ¿Sí? A eso me refiero con una mentalidad ganadora. Después vemos, sí, por supuesto, pero me refiero a entrar a la arena de la lucha cultural con la frente bien alta. Porque, digamos, cuando uno tiene que tomar una responsabilidad, sobre todo en estos últimos meses de esta lucha, ¿no?, contra el aborto y demás, y vas a una plaza a llevar folletos y te encontrás con que somos cuatro personas, ¿no? A todos nos han pasado en distintos momentos este año, siempre. Y decís, esto no tiene sentido, digamos. No, finalmente, ¿por qué lo hace? Porque hay alguien más arriba que te está mirando. Y ese está bien. Te dice, no vayas a ganar, pero mostrame las heridas de la cicatriz. Está bien, pero no dice no vayas a ganar. Dice, no hagas depender tu militancia de que ganes, que es otra cosa. No dice no vayas a ganar. Perdona, mi humilde opinión. Para mí dice, no hagas depender tu militancia de que ganes. A veces atribuimos también, esto ya dejó de ser una conferencia, es una cuestión más de una conversación, pero atribuimos también al destino, a la providencia, cosas que son errores nuestros. O sea, si yo, por ejemplo, armé mal las cosas y fui desordenado y después vienen, no, por favor, en tu caso, hago en mi caso, y vienen 4 personas, no puedo dispararme así en la teología, cómodamente me paro en Santo Tomás y digo, la voluntad divina es que haya 4. No, esto fue un error mío. Es que yo planeé mal. Es que yo comuniqué mal. Que yo no expliqué. Es que yo armé todo a último momento. Es que yo me levanté tarde ese día. Es que yo me quedé viendo videos de YouTube hasta las 3 de la mañana. O sea, no le puedo echar a la providencia la culpa de lo que son errores míos. Dice Santa Juana, los guerreros pelearán y Dios dará la victoria. Hay un libro clave de Jan Husset que se llama La Acción. Y en ese libro Jan Husset dice, hay un amigo que también es amigo de Diego, que se llama Alejandro, que lo repite siempre. Una monja va a cuidar a un enfermo. La monja va a rezar, pero si la monja no limpia las sábanas, el enfermo se le puede infectar y morir. Y la monja no puede escudarse, no, yo recé el rosario, pero no limpié las sábanas. No, limpia la sábana y además reza. Pero limpiar las sábanas. Entonces, a veces me parece que hacemos la fácil de decir, no, la providencia divina nos ha negado la victoria, antes de poner todos los medios para luchar, y los medios puestos inteligentemente. También es cierto que estamos haciendo muchas cosas a la vez, pero es mejor hacer poco y bien y no desordenado. Entonces, si después de haber puesto todos los medios vienen 4 personas, es otra cosa. Ahí sí, nos tenemos que bancar y no decir nada. Pero pusimos todos los medios. Yo me concentraría en eso. O sea, creo que a veces no ponemos todos los medios, o por lo menos lo ponemos tan inconexamente que el resultado no puede ser bueno, o por lo menos es más difícil que sea bueno.
Y esto lo digo como una autocrítica también a mí. O sea, esto lo digo no porque yo sea el gran organizador, lo digo a partir de mis propios errores. A mí me pasó 1000 veces eso. Y yo digo como pecador, si ustedes quieren. Lo digo como alguien que se confiesa públicamente. Ustedes vienen organizando bien las cosas, vienen haciendo un ciclo de conferencias y por eso la gente responde. Hoy no somos 4 acá. Entonces, por algo no somos 4, porque hay un trabajo sostenido y organizado. O sea, cuando hay trabajo las cosas surgen. Y más ahora que por algo 3,5 millones de personas en la calle, esto es para aprovechar. Tenemos una mina de oro ahí para seguir aprovechando. O sea, hay un montón de cosas para hacer. Y hay que hacerlo, porque esto es como más complicado que lo del aborto. Lo del aborto era como, bueno, tenemos que vencer, pero además igual nosotros no vamos a votar, pero acá como está todo organizado, y no podés ni mandar a tus hijos a la escuela, porque a cualquier escuela que vayan va a pasar que ya no está la ley todavía, pero ya están haciendo un montón de cosas en un montón de lugares. Es que en esto sacaron el debate, lo anterior fue un debate, pero claro. Es imposición totalitaria. Sí, porque yo creo que en ese sentido, aparte hay más divisiones, porque antes era aborto sí o no, y había no. En cambio, acá hay varias fisuras, daría para otra charla. En el campo nuestro hay varias fisuras de gente que dice educación sexual sí, pero gente que dice no, e incluso dentro de lo que se considera sí, hay gente que igual está discutiendo, por ejemplo, si incluye o no anticonceptivos, si incluye o no otros temas, así que bueno, digamos, hay 3 o 4 discusiones conceptuales y después están las discusiones legales y políticas. En cambio el tema del aborto era no. Había de hecho esa fortaleza nuestra, esa unidad nuestra era mucho más en el tema ese que en este. Sí. Los factores de manejo y de dominio que tiene la masonería, todos estos factores del liberalismo que actúan ahí en la trastienda, se mueven en distintos planos. Por ejemplo, ahora paró a nivel histórico y en relación a lo indigenista, mucha gente que habla de los pueblos originarios. Pero es una mentira más grande que una casa, porque somos todos originarios. Porque los pueblos que ellos llaman originarios son los pueblos indígenas. Uno vino de la Polinesia, otro vino de la Melanesia, otro vino por el norte. Somos todos originarios. Ahora, otro factor que tratan muchas veces también en cierta medida tendencioso, bueno, la conquista de América, lo que hizo España. No vamos a discutir, tiene todo lo malo y bueno de un pueblo conquistador. Pero parece que todo empezó y terminó con España. Lo que vino detrás de España, que fue Inglaterra, hasta los pueblos argentinos, de eso iniciaron los genocidios que hubo. Uno de los últimos genocidios que hubo fue en el año 21, en época de Irigoyen, en un gobierno constitucional, la matanza del Chaco, que es la primera vez que se fusiló a una población civil desde una posición aérea. Y de eso no se habla. Qué bárbaro. Bueno, ahí la palabra pueblos originarios también da para el tema de la guerra semántica, ¿no? O sea, es un ejemplo más de cómo la guerra semántica se impone. Pero también está la no falsificación, sino la omisión histórica. O sea, acciones propias de los españoles son puestas, todas las acciones particulares de las personas que hayan hecho malas en primer plano, exageradas, mintiendo. Todo lo bueno se saca de foco y se lo olvida. Y luego, otro genocidio que supuestamente nos importa, que eso usted decía, de ese no se habla. Por ejemplo, a mí en el secundario jamás me hablaron de eso. Jamás me hablaron de eso. O sea que si hubiese un interés real y honesto, hablaríamos, por lo menos hablarían de todo. Pero no, hay que poner el foco en España, hay que atacar a la madre patria. ¿Por qué? Porque al atacar a España se ataca también a la fe. ¿Es así? Es como el preámbulo de la fe. O sea, si yo logro el desprestigio de la Iglesia Católica, no necesito molestarme en criticar la teología. En cambio, si yo logro establecer el prestigio y las acciones benéficas de la Iglesia Católica en el campo cultural, social, histórico, entonces, bueno, a ver qué dicen estas personas. Estoy mejor predispuesto a su teología. Es también, ahí ya no es tanto semántica, sino es una cuestión de fama y de prestigio.
Si la Iglesia Católica queda reducida a los sacerdotes pedófilos, ¿quién se va a molestar a ver si la teología me parece? No, nadie. Por eso, el prestigio de la Iglesia es como un preámbulo de la fe. Te puede acercar o te puede alejar si uno está distorsionado en sus conceptos. Bueno, le damos un aplauso. No te pedía eso. Tenía que ser. Muchas gracias, Monedero. Me encanta, dije. Hablamos de pesado. Sí. Ah, muy amable, muy amable. Muy bueno.